nosotros los llamamos ecosistemas digitales, a todo lo que podemos ofrecer a un cliente que vaya integrado desde su portal web, su aplicación, tener aplicaciones puntuales para en el caso de universidades, inscripción de estudiantes, en el caso de servicios, pues las páginas transaccionales para los usuarios y pues todo este tipo de temas, incluido todo lo de marketing digital, que nosotros trabajamos mucho con una herramienta como Hotspot o pues con ciertas herramientas que hay también en el mercado de automatización de temas de marketing. Como les comentaba ahorita, todo el tema de migración a la nube, ahorita en pandemia este tema se movió mucho porque como ustedes saben, muchos portales no dieron abasto a la gran cantidad de afluencia de gente que empezó a tener los portales cuando ya todo el mundo pues, se tuvo que conectar. Entonces empezamos a hacer mucha migración de sitios a la nube de clientes que tenían una infraestructura muy básica o mínima. Ya al pasarlo a la nube, trabajar de acuerdo a las necesidades pues es mucho más flexible tener una infraestructura más robusta o más liviana de acuerdo a las necesidades. Y todo el tema de soporte de aplicaciones, como les comentaba, 7 por 24 tanto de nuestros clientes como de clientes que también tenemos que soportar lo desarrolló, por ejemplo, otro proveedor, pero nosotros somos quien eh, prestamos el servicio de soporte. Esto a grandes rasgos, para pues la idea es hablar sobre el tema del día que es SGA. Igual los quería invitar, nosotros hemos enviado unos email marketing, hoy vamos a hablar de SGA, mañana vamos a hablar de BPM y el jueves también una horita, todos los días de 9 a 10 de la mañana, el jueves vamos a hablar de Bluebox. Entonces los invito para que consulten los email marketing que les enviamos y se inscriban en las sesiones de mañana y del viernes. Y si quieren, pues en el transcurso de la sesión en el chat nos dicen quiénes quieren que los invitemos para la sesión de mañana y del jueves. Entonces le doy paso a Erika Rangel, nuestra experta en SGA, para que nos dé eh, una abrebocas sobre el tema. Digamos que aquí es ver un roadmap de lo que hace la solución, cómo lo podemos implementar y la importancia de implementarlo en cada uno de sus negocios. Cada uno ya mirará cuál es como su foco, y la idea es que después de esta sesión pues ya nos podamos poner en contacto con las personas que estén interesadas y hacer una consultoría personalizada y ver cada uno su situación, sus necesidades, y pues ya obviamente poder estimar el tema ya más puntualmente. Entonces, nada, Erika, adelante. Muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, como tú lo mencionabas, en la sesión del día de hoy vamos a enfatizar en la importancia de implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos dentro de una organización. Y es que es importante resaltar que hace mucho tiempo, desde sus orígenes, las organizaciones realmente han basado su quehacer en la documentación para registrar constancia de todas las actividades. La emisión de documentos y su conservación han sido siempre una necesidad de los estados y realmente esos documentos son la base de la creación de los archivos. En este contexto de avance tecnológico y de sociedad de la información en la que las organizaciones y los gobiernos se encuentran plenamente inmersos, comienza a producirse el reconocimiento realmente explícito por parte de las más altas instancias a nivel organizacional de la importancia que representan los documentos y de la importancia que representa su adecuada gestión dentro de las organizaciones. El patrimonio documental, tanto en archivos como en bibliotecas, como en museos, realmente constituye una parte importante de la memoria de los pueblos del mundo y refleja la diversidad de los pueblos, las lenguas y las culturas. La conservación de todo este patrimonio documental ha sido motivo de preocupación para especialistas y otras personas familiarizadas con su fragilidad y los consiguientes riesgos de pronto llegar a materializar el riesgo de perder estas fuentes de información. Hay un tema importante de resaltar que seguramente ustedes ya lo tienen interiorizado, y es la importancia que representan los documentos dentro de las organizaciones. Por muchos años las organizaciones se han enfocado
a garantizar el adecuado manejo de los documentos en entornos físicos. Sin embargo, por toda esta evolución y avance tecnológico, tenemos grandes retos dentro de las organizaciones y es asegurar el adecuado tratamiento de los documentos, de todas esas evidencias que se generan en entornos electrónicos. Resaltando esa importancia que representan los documentos, es importante destacar que los documentos realmente son el testimonio de los hechos, de las obras que documentan las personas, que dan cuenta de derechos y dan cuenta de las actividades, de las funciones de las organizaciones. Los documentos bien gestionados se pueden utilizar para evaluar el impacto de los programas, para mejorar los procesos de trabajo y para compartir conocimiento entre las diferentes instancias. Los documentos protegen los derechos y los intereses de los ciudadanos e incluso hacen a los funcionarios, a los trabajadores responsables de sus acciones. Los documentos permanentes en algún momento documentan también la historia de nuestra nación. Los documentos realmente son la base y el fundamento de un gobierno abierto y el soporte de los principios de transparencia, participación y colaboración. Realmente podemos decir que incluso los documentos son imprescindibles para la toma de decisiones en nuestras instituciones y que muchos de esos documentos que producimos día a día, pasada su vigencia, pueden ser considerados como potencialmente parte de ese patrimonio cultural y de identidad nacional. Como les mencionaba, dado ese gran avance tecnológico que se ha venido desarrollando en los últimos años, la mayor parte de la información que se está produciendo dentro de nuestras organizaciones ya es digital. Sin embargo, esos documentos, al ser electrónicos o digitales, revisten de una serie de elementos que los hacen frágiles. El entorno tecnológico en el que se producen los documentos deja huella en ellas. Las tecnologías que intervienen en la generación y gestión de los documentos tienen un nivel de obsolescencia mucho mayor que los requerimientos de preservación, incluso que requieren los documentos en sí mismos. Como les mencionaba, su propia condición de generarse en ambientes electrónicos plantea diversos inconvenientes en cuanto a obsolescencia, en cuanto a formatos, en cuanto a preservación y los hace un poco más frágiles. Se consignan en soportes magnéticos u ópticos y su información representada es a través de códigos binarios. Para poder ser visualizada y para poder estar disponible necesita ser decodificada para ser apreciable por los diferentes sentidos. Como les mencionaba, hoy en día y a nivel mundial se generan grandes cantidades y millones de información. Vemos que a través de las redes sociales, de los canales electrónicos, son muchos los documentos y muchos los datos que se generan a través de páginas web, de los Twitter, de las redes sociales, de los sitios web. Gran cantidad de esta información también se genera a través de las instituciones. Vemos que se generan correos electrónicos, textos, grabaciones sonoras, transacciones, WhatsApp, imágenes, contenido audiovisual, incluso los juegos electrónicos, los programas informáticos ya en otros países están revistiendo de un significado grandísimo para las instituciones, para la memoria de los pueblos y de los países. Entonces, gran cantidad de toda esta información se produce en diferentes formatos a través de se gestiona a través de diferentes aplicaciones, se registra a través de diferentes medios de almacenamiento y esto supone grandes retos para las organizaciones, que ya no vemos que es una única plataforma tecnológica en la que se gestionan los documentos electrónicos, sino que existen múltiples aplicativos, múltiples formatos en los que se registra la información. Y la gran pregunta es, ¿será que la tecnología va a estar disponible a lo largo del tiempo para poder visualizar y para poder acceder a toda esa información que estamos produciendo hoy en día dentro de nuestras organizaciones? Parte de esta enorme cantidad de información que se produce en el mundo hoy en día ya es de origen digital. Y realmente para las instituciones, para las organizaciones que tienen a cargo el acopio y la preservación de todo ese patrimonio se ha convertido en un problema apremiante
realmente definir qué elementos deben conservarse para las generaciones futuras y cómo proceder en la selección y su conservación. Realmente tenemos un enorme tesoro de información digital que se produce hoy en día en prácticamente todas las áreas y las actividades humanas y es concebida para ser consultada por computadoras y está en riesgo de perderse si las instituciones y las organizaciones realmente no generan y no aplican una serie de técnicas, de estrategias y de políticas específicas para su conservación y su preservación. Aunado a toda esta información digital que se produce a través de los diferentes medios y canales electrónicos, las instituciones tienen grandes retos porque muy seguramente tienen sistemas de información que generan también evidencias digitales, que generan también documentos electrónicos. Y es que mucha de esa información que se genera en todas esas plataformas, sistemas de información, sistemas transaccionales, muchas veces dentro de las organizaciones no tiene un adecuado tratamiento archivístico. Entonces vemos que las instituciones tienen software casi que para absolutamente todo, aplicaciones ofimáticas, software de inventario, software de nómina, software de contratación, software financiero, y muchas veces incluso están divididos, desasociados del gestor documental. Además de toda esta situación que se está viviendo dentro de las organizaciones y todo este cúmulo de aplicativos que se están utilizando para producir, para gestionar, para capturar, para almacenar información y que son aplicativos, herramientas tecnológicas que están bajo titularidad de las organizaciones, sobre todo de las entidades públicas. Hay un tema adicional y es que a través del gobierno nacional se han fijado una serie de políticas para que ciertos documentos sean manejados, trabajados, gestionados y producidos a través de otras plataformas tecnológicas que son almacenados y son preservados por otras instituciones, como son el Sistema Integrado de Información Financiera, el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, el SIGER, que es el Sistema de Información y Gestión del Empleo, en donde las instituciones, donde las entidades, sobre todo las entidades públicas, también generan grandes cantidades de información. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con toda esa información, con todos esos documentos que se están generando en todos esos silos de todos esos sistemas de información que cada día crecen y que hacen parte de toda esa cultura dentro de las organizaciones? Muchas de ellas también vienen abordando esos procesos de automatización, en donde van llevando a cabo el proceso paulatino de automatización de todos sus procesos, de todos sus procedimientos, en donde se automatiza la producción, la creación, el ingreso y la recepción de toda esta información y se gestiona todo el ciclo de vida de los documentos hasta garantizar su difusión, su consulta, su entrega y su publicación. Y toda esta información en muchas ocasiones, en muchas entidades, pues también está quedando desasociada del sistema de gestión de documentos electrónicos. Acá en pantalla les estoy mostrando una serie de expedientes que son como los comunes dentro de las administraciones, sobre todo las administraciones públicas, y que muchos de estos expedientes revisten de gran importancia y además a nivel legal esta información debe estar disponible por largos periodos de tiempo. Pongo el ejemplo de los contratos, que debe estar disponible al menos por 20 años, las historias laborales, que debe estar disponible por 80 años. En particular para las instituciones de salud, la historia clínica, 15 años. Y así, dependiendo de la naturaleza de los expedientes, por ley ya existe en algunos casos un tiempo especificado para almacenar y para preservar esta información. Entonces, teniendo en cuenta que toda esta información se está produciendo en formato Erika, creo que se te fue el audio, creo. No sé si soy solo yo que no te escucho.
Aló, Erika, si quieres no se deja de compartir y vuelves a compartir porque no se escucha, se fue el audio. Y regálenos un segundito que Erika tiene algunos problemas de conexión, ya vuelve a ingresar. Erika, ya reviso lo de tu micrófono porque no lo hemos... Aló, ¿Ya estoy? Erika, ya estamos viendo de nuevo, ya te escuchamos de nuevo. Sí, dale. Perfecto, es que creo que me bloquearon el micrófono. Bueno, entonces Qué como pena. les venía comentando, mucha de la información que se produce hoy en día dentro de las instituciones reviste de gran importancia y mucha de esta documentación por ley ya tiene unos tiempos de retención definidos. Esto supone grandes retos para las entidades, para las administraciones, para las organizaciones, frente a cómo asegurar su preservación y disponibilidad a lo largo del tiempo. Realmente las tecnologías digitales están cambiando radicalmente la forma en la que se llevan a cabo las transacciones y los negocios y ya mucho de las multinacionales, emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, incluso los mismos individuos demandan que las formas de comunicación sea a través de los diferentes canales y medios electrónicos. Derivado de todo este proceso de generación de grandes cantidades y volúmenes de datos, volúmenes de documentos, nacen otra serie de tecnologías a la par, que de alguna manera ayudan a gestionar y a darle ciertas características de privacidad y de seguridad a toda esta información. Y tiene que ver con la tecnología blockchain, con computación en la nube, con ciberseguridad, con el mismo Internet de las cosas, y con otra serie de tecnologías que ayudan a esa promoción y difusión de todo ese contenido digital que se está produciendo, como la realidad virtual, como los diferentes interfaces de usuario a través de la incorporación de diferentes mecanismos y dispositivos tecnológicos. Y es que podemos decir que realmente ese proceso de modernización, de transformación que vienen desarrollando las organizaciones ya es una realidad. Muchos procesos empresariales hoy ya funcionan digitalmente. Pero ¿qué es esa transformación digital? Para entenderlo un poquito, realmente es esa integración de tecnología digital en las áreas de una empresa y que esa incrustación de toda esa tecnología cambia de forma fundamental la forma en la que las organizaciones operan y brindan valor. Realmente esos procesos de transformación digital también permiten optimizar los procesos, mejorar la competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a los clientes y usuarios. Dentro de los beneficios de la transformación digital se pueden resaltar que pues ya se puede trabajar desde cualquier parte del mundo, desaparecen esas barreras geográficas y creo que la pandemia fue un buen ejercicio para probar esos beneficios de la transformación digital. Se pueden aprovechar los beneficios de estar en la nube, trabajar en cualquier lugar y en cualquier horario,
se mitiga, y eso depende de las políticas de seguridad que tenga cada una de las organizaciones, se mitiga el riesgo de extravío que sucedía en el mundo físico, disminuyen significativamente los tiempos asociados al desarrollo de las actividades que hacen parte de esos procesos que se automatizan. La información puede ser accedida por más de una persona simultáneamente, se puede trabajar en línea, en forma individual o en equipo, colaborativamente, sin importar dónde se encuentran los usuarios. Favorece la gestión del conocimiento, ya que la información está en el sistema a disposición de quienes la necesiten. Y incluso a través de esa transformación digital, todos esos procesos de aprobación, de revisión, a través de la incrustación o incorporación de mecanismos técnicos y tecnológicos como la firma electrónica o la firma digital, se llevan a cabo de una forma más versátil y igualmente efectivo, incluso más eficientes que la misma firma física. Sin embargo, en el mundo archivístico a veces sucede algo extraño y es que aunque se habla de transformación digital, de automatización, de digitalización, de compra masiva de equipos, muchas veces ocurre que el adecuado tratamiento de los documentos, es decir, la gestión documental y las tecnologías como que fueran como por... Eh, como islas dentro de las organizaciones. Es curioso que cuando, no en todas las organizaciones, pero a veces es curioso que cuando se habla de transformación digital, casi nunca aparece la gestión documental como uno de los pilares sobre los que esa transformación digital se debería sustentar. Y realmente la gestión documental debería ser uno de los pilares en los que se debería apoyar esos procesos de modernización, de digitalización y de transformación digital. Cada vez generamos una mayor cantidad de información. Gestionar los documentos que se encuentran en una organización de forma óptima es algo cada vez más necesario. Una transformación digital debería estar acompañada sí o sí de una eficiente gestión documental. Se debería asegurar la preservación digital y la disponibilidad de la información. Y es importante que, sobre todo cuando se gestionan tantos documentos, esa transformación digital necesita de la construcción de todo un equipo interdisciplinario compuesto por las áreas de planeación, de gestión documental, de las áreas de TI. La gestión documental debe representar la fuente única de la verdad a la hora de acceder a los documentos relacionados con una transacción, un partner o un proveedor. Sin embargo, hay muchas entidades y muchas organizaciones que ya están generando como esa conciencia de que toda esa información pues amerita un adecuado tratamiento archivístico. Y junto con esa preocupación y junto con esa masiva producción de documentos y de información digital, también aparecen varios interrogantes y es realmente qué se va a hacer con tanta información y con tantos datos y con tantos documentos que se generan dentro de las organizaciones. ¿Cómo se van a gestionar? ¿Cómo se van a preservar? ¿O cómo se deberían gestionar o cómo se deberían preservar? ¿Qué criterios deberían utilizarse para archivarlos? ¿Cómo realmente todos estos documentos que se generan en relación a las actividades y a las funciones dentro de las organizaciones, cómo hacer para que realmente se asegure la conformación de los expedientes electrónicos con características de archivo? Y cómo dar fe que toda esa información que se está produciendo en todos estos entornos electrónicos tiene y reviste de todas esas características de valor probatorio y valor jurídico de toda esa información que se está produciendo. Realmente parte de los retos que tienen las organizaciones y lo que persigue también esa gestión documental es que realmente se lleva a cabo un diseño normalizado de los documentos, es evitar la creación de documentos innecesarios, evitar la duplicidad. Lo que busca esa gestión documental realmente es simplificar los procedimientos, controlar el uso y circulación de los documentos. Lo que busca esa gestión documental es que dentro de las organizaciones se lleva a cabo un proceso de organización, de clasificación, de ordenación, de descripción de los documentos para asegurar su adecuada eh, disposición, explotación y toma de decisiones a futuro.
esa gestión documental dentro de las organizaciones realmente consiste en valorar y seleccionar y eliminar los documentos que carezcan de valor para la gestión y para el futuro, y asegurar la disponibilidad de los documentos esenciales, sobre todo en esas situaciones de emergencia o crítica o momentos críticos. Dentro del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, se debería reflejar todo el ciclo de gestión de los documentos, desde que se producen, se crean, se capturan, pasando por todas sus etapas internas de gestión, de trámite, hasta garantizar su difusión, su consulta, su acceso. Y dentro de ese sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo también se pretende que permita la retención, la configuración de los tiempos de retención documental, la configuración de las diferentes políticas, estrategias y actividades de preservación digital, hasta garantizar pues también los procesos de disposición final de los documentos, garantizando pues que dentro del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo se va a ver reflejado todo ese ciclo de vida de los documentos. Acá en pantalla vemos un ejemplo de cómo se llevan a cabo estos procesos de creación, de captura, de ingreso, de recepción. Entonces, cuáles son los documentos que se crean dentro de una organización, cómo se incorporan en los sistemas de información, si son documentos que son capturados a través de otros aplicativos, si son documentos que son creados a través de formularios electrónicos, si son documentos que son sujetos son documentos análogos y pasan por un proceso de digitalización. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo todo ese proceso de creación, recepción, captura? Son algunos de los componentes desde la producción que deben contemplarse a la hora de implementación de un SGDA. Cada una de las entidades, de las organizaciones, debe llevar a cabo todo un proceso de análisis, de diagnóstico, cuando ya empiecen todo su proceso de automatización, de digitalización, pues deben identificar cuáles son esos procesos y esos procedimientos que consideran que se van a llevar a cabo en entorno electrónico y identificar todas las actividades que harían parte de ese proceso de automatización. En particular, pues de determinar cómo se va a llevar a cabo esa producción, creación, recepción o captura de los mismos, qué características deberían tener esos documentos a la hora de crearse, de capturarse o de producirse, a través de qué medios tecnológicos o plataformas tecnológicas, y a nivel archivístico qué otros elementos se deben contemplar. Durante todo ese ciclo de vida del expediente, pues también se deben contemplar una serie de actividades asociadas al trámite, qué características, las actividades, y obviamente poder identificar en qué parte de ese proceso o ese procedimiento que se va a automatizar se generan documentos electrónicos de archivo y en qué momento esos documentos electrónicos de archivo viajan al expediente electrónico, y cuáles serán esas condiciones de acceso, de distribución, de entrega y de publicación de la información. Si es a través de portales internos, si va a ser a través de interfaces que van a tener comunicación con otras aplicaciones externas o internas dentro de la misma organización, o si se va a hacer uso de otros portales o otros servicios para publicar y acceder a esa información futura, o si mucha de esta información que hará parte del SGDA en algún momento también tendrá que evaluarse los procesos de transferencia, cómo se configuran esas transferencias dentro de los diferentes sistemas de información, cómo se preserva, y en los momentos que pues ya los documentos no tengan o no revistan eh, de características que amerite seguirlos guardando dependiendo de las tablas de retención documental, el sistema también debe ofrecer una serie de características que garanticen la disposición final de los mismos, es decir, la eliminación segura de los documentos. Para llevar a cabo todos esos procesos, como les mencionaba, de captura, de producción, de gestión y trámite, de almacenamiento y de preservación y de acceso y distribución, no solamente es importante destacar cada una de las actividades que hacen parte de ese proceso, de ese procedimiento que se va a automatizar, sino es importante determinar cuáles son las tecnologías que apoyan esos procesos de captura, de producción e ingreso. Es decir,
que si voy a llevar a cabo un proceso de digitalización, entonces qué tecnología, qué herramienta tecnológica y cómo esto se articula o se armoniza o se integra con el sistema de gestión de documentos electrónicos. Otras funcionalidades de autoclasificación, de extracción de datos, de identificación, los componentes que debe tener el SGA para asegurar los tiempos de retención documental, el record management, para la automatización de los procesos de negocio, los workflows, los BPM, si se necesitan funcionalidades frente a la conversión de formatos, si se necesitan funcionalidades frente a la búsqueda de información, funcionalidades frente a mecanismos de firma electrónica, digital, y frente al almacenamiento y la preservación, que también se debe hacer un análisis para poder identificar esa información donde va a estar quedando registrada, no solamente dentro del sistema de información, sino ese sistema de información donde va a estar instalado dentro de sus, si ya sea dentro de sus instalaciones, ya sea tercerizado, ya sea en la nube, y cómo se va a acceder a esa información. ¿Qué otro tipo de aplicativos, de herramientas tecnológicas, de interfaces de usuario deben crearse para acceder a esa información, ya sean las sedes electrónicas, las intranet, los portales transaccionales, las ventanillas virtuales u otros aplicativos de negocio? Entonces, aquí ya es identificar cuáles son esos componentes tecnológicos que harán parte de todo ese proceso de captura, gestión y trámite, de almacenamiento, de preservación, de acceso y distribución. Esta gráfica que les presento en pantalla es realmente el corazón de lo que representa la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo dentro de una organización. Realmente, y es de resaltar que un SGDA es una aplicación de software diseñada para facilitar que lo que ya hemos venido hablando anteriormente, la creación, la gestión, el uso, el almacenamiento y la eliminación de los documentos, incluso no solamente de los documentos electrónicos, sino de registros físicos. Estos sistemas, este sistema de SGDA, también pueden automatizar de forma paulatina los diferentes procesos de negocio como los flujos de trabajo, se pueden configurar aprobaciones y este SGDA no es una caja cerrada, podría y debería estar habilitado para integrarse con otros sistemas y aplicativos de negocio. Realmente el espíritu de la implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos es que facilite el control del ciclo de vida de los documentos desde su creación hasta su disposición final, garantizando su integridad, su fiabilidad, su autenticidad y su accesibilidad a través de esa automatización, a través de la configuración de reglas y a través de la incorporación de una serie de componentes tecnológicos. Entonces, desde el punto de vista de arquitectura, ese SGDA debería implementar o permitir esa implementación paulatina de todos esos flujos electrónicos que hacen parte de los procesos y procedimientos de negocio. Ese sistema de gestión de documentos electrónicos debería garantizar que internamente se puedan configurar las diferentes versiones de las tablas de retención documental de una organización y que el corazón de ese SGDA permita visualizar la conformación de los expedientes electrónicos con todas sus características de archivo, que son pues los documentos electrónicos de archivo, que a su vez deben tener una serie de atributos de autenticidad, de integridad, de disponibilidad, la foliación electrónica, el índice electrónico y los metadatos. Dentro del SGDA es importante resaltar que tanto los documentos electrónicos de archivo como los expedientes electrónicos de archivo deben tener y seguir una serie de metadatos mínimos. Todo este concepto de implementación del SGDA debe estar armonizado con el concepto de gestión documental electrónica, que lo vamos a ver más adelantito, debe estar armonizado con ese concepto de gestión documental electrónica, debe asegurar que toda la información que se gestione allí va a estar disponible a lo largo del tiempo y que va a contar también con una serie de características de preservación digital. Desde el punto de vista tecnológico, ya estamos hablando que desde el punto de vista archivístico, esta es la arquitectura
visual que persigue la implementación del SGA. Desde el punto de vista de arquitectura tecnológica y funcional, ese SGDA debe contener una serie de funcionalidades para la clasificación y organización documental, para la retención y disposición, para la captura e ingreso de los documentos, para la búsqueda y presentación de los mismos, funcionalidades o atributos que aseguren el control y la seguridad de los documentos, de la información, funcionalidades que faciliten la automatización de los diferentes flujos electrónicos y pues que todo este sistema pues también debe contar con unos requerimientos no funcionales en cuanto a escalabilidad, al rendimiento, a seguridad, en fin. Entonces, esta sería como esa arquitectura o esa estructura que se pretende se cumpla con la implementación del SGDA. Para llevar a cabo este propósito de la implementación del SGDA, pues no solamente es hacer una inversión o hacer grandes inversiones en tecnología, pues claro que es un componente importante, pero muchas de estas implementaciones a veces fracasan porque las entidades no tienen una clara comprensión de las necesidades y de las expectativas de las partes interesadas y muchas de estas implementaciones pues se hacen de forma aislada sin conformar un equipo interdisciplinario, sin hacer un análisis realmente de las necesidades propias de la organización. Se hace muchas veces sin comprender la organización y su contexto. Entonces, la invitación es para que cuando vayan a hacer todo un proceso de implementación, contemplen cada uno de estos elementos que harían parte de este proceso. Garantizando, como les mencionaba, que dentro de este SGDA se aseguren la conformación de los expedientes electrónicos. Que recordemos que el expediente electrónico pues, es el conjunto de documentos que son producidos y recibidos durante el desarrollo del mismo trámite o procedimiento y que son acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa y que están vinculados y relacionados entre sí, que se conservan manteniendo la integridad y el orden en el que fueron tramitados desde su inicio hasta su disposición definitiva. Este es el concepto que está enmarcado en el Acuerdo 002 del 2014. Sin embargo, recientemente con la ley 2080, la ley de la actualización del Código de Procedimiento Administrativo, también se da una ampliación al concepto de expediente electrónico. Entonces, también importantísimo para que lo tengan presente. Dentro del SGA, pues se debe asegurar que todos los documentos van a tener esta estructura, van a estar asociados a un expediente, ese expediente va a estar asociado a una serie o una subserie correspondiente y va a asegurar el cumplimiento de todos esos componentes y atributos archivísticos a través de metadatos, de documentos electrónicos de archivo, asegurando su foliación, asegurando la creación de ese índice electrónico. Esta es como parte de esa estructura. Y bueno, esto es algo un poquito más técnico y es que cada uno de esos documentos que se crean y que se hacen y que hacen parte de ese expediente electrónico, pues cada uno de esos documentos debe verse reflejado en ese objeto digital que se denomina índice electrónico, en el que de forma organizada se van asociando todos los documentos que van haciendo parte del expediente y que todos esos metadatos asociados a esos documentos, como el ID, el nombre del documento, la tipología documental, son los atributos o los campos que viajan a conformar esos campos del índice electrónico. Otra de las cositas importantes a la hora de implementar el SGDA es tener presente que el SGA debe permitir la automatización progresiva de los diferentes flujos, de los procesos y de los procedimientos dentro de una organización y que la tarea dentro de nuestras organizaciones a la hora de implementar es, además de llevar a cabo ese proceso de automatización, que ya es un reto bastante grande, es poder identificar en qué parte de ese flujo, de ese proceso, de ese procedimiento que se va a automatizar, en qué parte de ese flujo es que se generan evidencias digitales o tipos documentales
y esos tipos documentales a qué expediente, a qué serie, a qué subserie pertenece. Entonces, esa es como la otra recomendación a la hora de implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. No solamente es implementar o automatizar los diferentes procesos de negocio, sino llevar a cabo todo un proceso de análisis de identificación de las diferentes evidencias digitales, asegurando pues que tanto los documentos como los expedientes que se van a crear en entornos electrónicos revisten de una serie de atributos o características en torno a la autenticidad, a la integridad, a la fiabilidad y a la disponibilidad. Desde el punto de vista tecnológico, les presento acá también en pantalla una propuesta de arquitectura de componentes tecnológicos que reúne no solamente como los elementos que harían parte del SGDA, sino que derivado de toda esa normatividad que ha expedido el gobierno nacional, requiere que ese sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo se relacione desde el punto de vista de arquitectura, de información, de datos, a nivel de arquitectura tecnológica, se relacione con otros componentes para asegurar pues realmente que toda esa información que se está produciendo hoy en día tenga un adecuado tratamiento archivístico. Entonces, esta es como la arquitectura de componentes que se sugiere. Muchas de las organizaciones ya por ley deben construir su sede electrónica, que es pues el canal de comunicación con los ciudadanos, en donde se generan y se registran una serie de servicios, de procesos, donde se genera un buzón electrónico, ya sea por los usuarios o por las entidades que acceden a esa sede electrónica. Se establecen una serie de elementos asociados a las notificaciones electrónicas, a los chats. Entonces, este módulo de sede electrónica básicamente es la entrada o el canal de comunicación con los ciudadanos. Y pues obviamente derivado de esa comunicación externa con todos esos ciudadanos, con los grupos de interés, pues se generan una serie de evidencias digitales, de documentos electrónicos que deben viajar al gestor documental. Entonces ya en el gestor documental pues se establecen una serie de funcionalidades para la captura, para la clasificación, para la retención, para la búsqueda, para la preservación, y dando cumplimiento a otros lineamientos del gobierno nacional, que es la conexión con los servicios ciudadanos digitales, haciendo uso del servicio de interoperabilidad, haciendo uso del servicio de autenticación digital, haciendo uso del servicio o de la conexión con la carpeta ciudadana digital, garantizando pues que internamente el sistema va a tener la flexibilidad para la gestión de usuarios y ciudadanos, la gestión de roles y permisos, hacer toda la aplicación de las políticas de backup, la generación de reportes y bueno, todos esos procesos internos de auditoría y todo ese back office debe verse reflejado en todo ese proceso de implementación. Obviamente, debajo de cada uno de estos componentes macro que se sugieren a la hora de implementar el SGA, pues debe haber todo un análisis de las necesidades propias, de sus procesos, de sus procedimientos, de su normatividad propia que le aplique, del nivel de madurez tecnológica, del nivel de madurez frente a la transformación digital, el nivel frente al desarrollo de los diferentes instrumentos archivísticos. O sea, esto es a nivel de componentes tecnológicos, pero pues hay una serie de elementos adicionales que debe ser contemplado por cada una de las organizaciones a la hora de implementar estas soluciones tecnológicas. Hay un tema importantísimo y es que a la hora de implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, pues también se debe dar cumplimiento a una serie de elementos normativos. ¿Cuál es el marco normativo que sustenta la implementación del SGA y la gestión de documentos electrónicos y expedientes dentro de las organizaciones? Lo primero es que está la ley 594, la ley general de archivos, en la que realmente a través de su artículo 11 establece una obligatoriedad de la conformación de los archivos, establece también en el artículo 12 la responsabilidad de la administración pública frente a la adecuada gestión de los documentos y de sus archivos, y en el artículo 19 establece también que las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración,
conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, tecnológico, informático para llevarlo a cabo. A través del decreto 1080 del 2015 ya se fijan una serie de elementos de forma un poco más desagregada frente a la incorporación o las características que deberían tener estos sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo y frente a los aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los documentos en entornos electrónicos. La ley 5, la ley 1955, que establece el Plan Nacional de Desarrollo, también de alguna manera fortalece todas esas actividades de automatización, de modernización que vienen desarrollando las entidades, y en el artículo 147 establece, entre otros aspectos, los principios que orientan los proyectos de transformación digital en el país. Y recientemente se han generado otra serie de normatividad, tanto decretos como leyes que fomentan esos procesos de digitalización, de automatización, que fomentan el uso de medios electrónicos, que hacen obligatorio la creación, por ejemplo, de las sedes electrónicas y que establecen otra serie de conceptos, de lineamientos, de plazos, de condiciones para la digitalización y la automatización de sus trámites y su realización en línea. Uno de esos decretos que resalto que se generó recientemente, que fue en enero de este año, fue el decreto 88, del que vamos a hablar en una de los webinars que vamos a tener más adelante con Dakartech a finales de este mes, en el que se establecen realmente conceptos, lineamientos y plazos realmente para que las entidades lleven a cabo todo ese proceso de digitalización y automatización de los mismos. Como les mencionaba, todos estos procesos de automatización y de modernización pues deben asegurar que están alineados con el concepto de gestión documental electrónica, que lo que busca es que las organizaciones lleven a cabo un proceso de actividades administrativas y técnicas orientadas a esa planificación, a la gestión, a la organización de toda la documentación producida y recibida desde su origen hasta su destino final, con el fin de facilitar su utilización, asegurar su conservación, haciendo uso de las tecnologías. Eh, Teniendo en cuenta pues, que para llevar a cabo todos estos procesos de implementación se requiere contar con unos marcos de referencia mínimos a nivel de requerimientos, a nivel de especificaciones, que en muchas ocasiones están ya marcados por estándares internacionales o en normas técnicas que definen una serie de requisitos mínimos que deben contemplar este proceso de automatización. Y ya para finalizar, resaltar los beneficios que trae la implementación de un SGDA dentro de una organización. A nivel estratégico, facilita la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información. A nivel financiero, de alguna manera, al tener todo digital, se logra una disminución de costos asociados al almacenamiento físico, a la impresión de copias y a los insumos que se derivan de ellas. Se logra una reducción de tiempo asociada a las búsquedas, a la recuperación de información. A nivel administrativo, el SGDA lo que busca es facilitar la administración de los procesos de negocio a través de la automatización. A nivel documental, pues se logra una reducción de tiempo de lo que gastábamos antes en las consultas, en la búsqueda de información, en la gestión de todas esas tareas de archivo. Se facilita esa distribución de los documentos y la ejecución de acciones compartidas que antes ameritaban que se llevaran a cabo muchas impresiones, como proyectar, revisar, rechazar, aprobar, firmar. Se logra ese proceso de colaboración, de normalización de formularios y formatos, y dependiendo de cómo sea concebido este sistema de información, pues también facilita y promueve la preservación a largo plazo de todas estas evidencias digitales. A nivel tecnológico, pues hay un ahorro de espacio físico,
hay un aseguramiento frente a las condiciones de privacidad, de seguridad, eh, frente a la clasificación de los documentos, si son confidenciales, si son restringidos. Entonces, a través de funcionalidades tecnológicas se configuran una serie de reglas de acceso, de auditoría y de trazabilidad sobre las diferentes actividades concernientes a la gestión de información y documentación y otra serie de beneficios. Se fortalecen los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y lineamientos de las políticas públicas en materia de transformación digital. A nivel tecnológico, lo que busca ese GDA es que dentro de las organizaciones realmente se lleve a cabo todo un proceso de robustecimiento de ese ecosistema, de esos servicios digitales y que a través de esos servicios digitales se mejore la interacción con los usuarios, que a través de la implementación del SGDA se faciliten el intercambio de documentos en entornos electrónicos con los diferentes aplicativos, con las diferentes instituciones, que se facilite la interoperabilidad para el eficiente intercambio de datos, de información y de documentos, que a través de esa implementación del SGDA de alguna manera se logre ese cambio de cultura organizacional, de gestión del cambio, frente a la apropiación de buenas prácticas orientadas a la gestión y conservación de los documentos, se contribuya a la política medioambiental reduciendo pues progresivamente el uso de soporte papel, se apoye también a los procesos de acceso, de transparencia en la gestión administrativa, la rendición de cuentas de la entidad, y pues realmente a través de toda esa infraestructura técnica, tecnológica, humana, de procesos que hará parte de la implementación del SGDA, se proporcionen medios de almacenamiento seguros para facilitar el acceso, uso y respaldo de la información, mitigando los diferentes riesgos asociados a la misma. Entonces, esos eran como parte de los elementos que quería resaltar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues bueno, si no hay preguntas, entonces daríamos por concluida esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.